Así que veamos cómo vamos a unir estos cuadritos. Para esto utilizaré este color de acá. Vamos a tejer granny square normal, empezando desde esta esquinita, todo este borde acá hasta acá. Todo este borde lo vamos a tejer con granny square normal, todavía no vamos a unir. Entonces yo voy a insertar acá por uno de los lados y vamos a hacer granny square como ustedes lo estén tejiendo. Yo les voy a mostrar el patrón que yo estoy realizando, pero si lo están haciendo un poquito diferente, simplemente sigan las puntadas que ustedes están utilizando. Entonces acá yo voy a subir con punto alto falso. Pueden utilizar 3 cadenas si así lo prefieren, pero yo estoy utilizando acá el punto alto falso. Voy a hacer 3 puntos altos. Entonces tengo 1, voy a hacer 2 más. Yo estoy separando en las esquinas con 2 cadenitas. Hago 1, 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio. Yo estoy separando con una cadenita aquí en los bordes, en los lados, y estoy haciendo 3 puntos altos en cada uno de los espacios. Separo con una cadenita, 3 puntos altos, una cadenita, 3 puntos altos, y así por la cantidad de puntos que ustedes necesiten dependiendo del patrón que esté realizando. Una cadenita. Ahora voy a hacer la otra esquina. La esquina tenemos acá 1, 2, 3, 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, separo con una cadenita y voy a hacer el otro lado. Entonces vamos a hacer eso. Acá 3 lados vamos a hacer. Muy bien, acá esta última esquina no la vamos a hacer completa, solamente voy a hacer 3 puntos altos y 2 cadenitas. Y voy a dejar el otro para después. Entonces, recuerden que siempre esta parte va a ser la que está debajo. Entonces ahora vamos a unir acá el siguiente cuadrito. Vamos a hacer esto por todos los cuadritos que necesitemos de ancho. Y voy a empezar a unir este lado. Voy a unir este lado acá y continuar para allá. Entonces, acá yo hice mis 2 cadenitas y voy a hacer ahora en este espacio 3 puntos altos. Acá, hacer un punto alto, 2 y 3 puntos altos. Muy bien. Entonces, en este espacio de acá, estos espacios acá del medio, voy a hacer punto deslizado. Entonces yo hice acá, miren, 3 puntos altos y en este espacio voy a deslizar. Entonces acá, en esta parte de acá, voy a hacer punto deslizado. Y así ya tendríamos unido ambos lados. Siguiente, acá yo voy a hacer 3 puntos altos. Y esto es lo que voy a repetir. Bien, tengo 1, 2, 3. Y ahora en este lado acá voy a hacer punto deslizado. Esta parte acá, punto deslizado. Muy bien, esto es lo que voy a repetir. 3 puntos altos, punto deslizado. 3 puntos altos, puntos deslizados. Y 3 puntos altos en la esquina. Y vamos a continuar hacia esta dirección. Entonces ya no vamos a deslizar en la esquina. Se lo voy a mostrar. Vamos acá. Están unidos con los puntos deslizados. Entonces acá en la esquina ya no voy a unir con este lado porque voy a seguir en esta dirección. Entonces
Siempre que lleguen acá, simplemente vamos a hacer la esquina y continuar hasta este lado. Entonces vamos, igual que hicimos acá, que hicimos esta parte, voy a tejer esta parte sin unir todavía. Cuando lleguemos aquí, entonces sí vamos a empezar a unir. Entonces voy a hacer normal la esquina acá con 2 cadenitas. 1, 2. Y en ese mismo espacio voy a hacer otros 3 puntos altos. Vamos a hacer el granny normal. Esta parte de acá va a ser, vamos a continuar el granny. Una cadenita, 3 puntos altos. Muy bien, hemos llegado ya a esta parte de acá. Y vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos de este lado. Yo voy a hacer acá mis 2 cadenitas. 1, 2 cadenitas. Y voy a unir ahora este granny de este lado. Entonces acá en este espacio voy a hacer los 3 puntos altos. 3 puntos altos. Muy bien, hemos llegado aquí a la esquina. Voy a tejer mi esquina sin unir. Hice mis 2 cadenitas y estoy tejiendo 3 puntos altos más ahí mismo en el mismo espacio. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a repetir por cuantos grannies ustedes necesiten unir. Van a seguir haciendo esta parte así. En este caso solamente voy a unir 3 grannies. Acá voy a hacer otra vuelta, entonces voy a tejer solamente hasta esta esquina. Muy bien, entonces tengo hasta esta esquina, hice la mitad, 3 puntos altos, 2 cadenitas y vamos a traer acá la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta tenemos acá estos colores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a unir toda esta parte de aquí primero. Entonces ya tenemos la mitad acá, entonces simplemente vamos a unir con 3 puntos altos, deslizar, 3 puntos altos, deslizar. Entonces lo voy a mostrar acá de esta forma. Vamos a unir, como hemos estado uniendo estas partes, vamos a unir acá. Entonces, acá voy a hacer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y voy a hacer punto deslizado en esta parte. Entonces, cuando lleguemos acá a la esquina, yo voy a hacer acá una cadenita, voy a ignorar esta parte de acá y voy a unir esta esquina. Miren que tenemos 2 esquinas, voy a unir con esta, la que está del mismo color, con un punto deslizado y voy a hacer una cadenita. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a dejar esta parte para luego y voy a unir el otro cuadrito. Entonces voy a seguir acá tejiendo en esta parte de acá. Voy a venir acá al nuevo cuadrito y voy a hacer acá los 3 puntos altos. O sea, acá hago 1, 2, 3. Y voy a continuar uniendo acá. Y esto lo voy a hacer por cuantos cuadritos necesite unir en esta dirección. Me deslizo, 3 puntos altos, me deslizo y cuando llegue a las esquinas voy a unir estas 2. Y después continúo en esta. Entonces vamos a continuar haciendo esto toda esta vuelta. Me deslizo, 3 puntos altos. Me deslizo, 3 puntos altos. 1, 2. 3. Y miren qué bonito va quedando unido. Realmente me encanta cómo queda esta unión de grannies. Muy bien, estoy acá en la otra esquina. Voy a hacer una cadenita. Me deslizo acá. Una cadenita. Y voy a unir entonces ahora este, comenzando desde la esquina. Entonces vamos a unir acá. 2, 3 y me deslizo acá en el siguiente. Voy a hacer acá mi cadenita, punto deslizado, cadenita, aquí con la otra esquina, ya está unido.
Entonces voy a continuar completando hacia esta dirección. Voy a mostrar. Estamos aquí, voy a continuar acá a la esquina, la voy a completar y voy a venir en esta dirección para empezar a unir estas partes de acá. Muy bien, hemos llegado aquí a la esquina. Yo tengo aquí los 3 puntos altos, voy a hacer una cadenita y vamos a unir acá con esta parte que dejamos suelta, lo vamos a unir. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a pasar este trocito de hilo por entre estas partes. Entonces yo voy a pinchar acá en las 2 cadenitas y voy a pinchar acá también. Miren acá. Y voy a pasar este trocito de hilo, lo voy a pasar por dentro de estos. Yo tomo acá el trocito de hilo y vamos a pasarlo acá por acá. Muy bien. Voy a sujetar con una cadenita y ya tendríamos unido acá esta parte. Vamos a continuar acá tejiendo este extremo y uniendo con este. Entonces acá en este espacio voy a completar con 3 puntos altos. Y voy a empezar a unir con este lado. Puntos altos. Y me deslizo. Miren acá cómo va quedando. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo. No voy a unir con este lado ni nada, sino que voy a venir hacia acá. Voy a bajar, uno esta parte y subo hasta llegar acá. Entonces, como nosotros vamos a continuar, simplemente voy a traer acá la nueva línea y vamos a regresar de la misma manera que hicimos acá. Vamos a unir toda esta parte y después la vamos a unir por encima. Entonces, en caso de que ustedes no necesiten continuar, doblarían por acá y harían el borde. Estas son ambas opciones. Si ya es la última vuelta, van a continuar para acá para hacer este borde que falta. Bueno, que la fila anterior de puntos, 3 puntos altos, deslizo, 3 puntos altos, deslizo. Y así vamos a unir estos 3 cuadritos de aquí. Miren cómo iría quedando. Entonces, esta parte ya no se las voy a grabar porque es igual que esta. Vamos a unir aquí. Y después cuando lleguemos acá vamos a unir esta parte así. En caso de que ustedes solamente estén uniendo acá, van a continuar esta vueltecita, todo este borde que falta y ya tendrían listo el proyecto. Recuerden que esto va a depender para lo que lo vayan a utilizar, va a depender en qué dirección van a unir, pero esto es simplemente para que tengan una idea de cómo es esta técnica y la puedan aplicar. Espero que les sirva, que si no la conocían puedan realmente utilizarla en proyectos y nos vemos en el próximo video. Adiós.